La vesícula biliar se halla por debajo del hígado. Es una estructura relativamente pequeña, en forma de pera, de unos 10 centímetros de longitud y 3.5 centímetros de ancho, y tiene una capacidad de aproximadamente 50 mililitros. Su función consiste en almacenar bilis y liberarla hacia el duodeno, que es una parte del intestino delgado en donde participa en la digestión de las grasas. Pues bien, en ocasiones se forma una o más piedras dentro de la vesícula biliar, lo cual se conoce médicamente como litiasis biliar, colelitiasis o cálculos biliares. Este trastorno predomina en las mujeres, es más común después de los 40 años de edad y se estima que la padecen alrededor de 20% de las personas mayores de 65 años. Los cálculos biliares son formaciones sólidas y pueden ser tan pequeñas como granos de arena o tan grandes como una pelota de golf. A veces se utiliza la expresión barro biliar o lodo biliar para referirse a partículas cuyo diámetro es menor que 2 milímetros. Algunas personas desarrollan solamente un cálculo biliar, mientras que otras desarrollan muchos al mismo tiempo. Los cálculos biliares se forman por los diversos componentes de la bilis y en términos generales se pueden clasificar en dos clases, de colesterol o de bilirrubina, según la composición química predominante. Los cálculos de colesterol son los más frecuentes, constituyen alrededor de 75% de todos los casos, son de color blanco amarillento y se producen por la secreción excesiva de colesterol en la vesícula, hipomotilidad vesicular y acumulación de gel de mucina. Por su parte, los cálculos de bilirrubina son piedras de color negro o café. Se forman cuando la bilis contiene demasiada bilirrubina, constituyen menos de 25% de todos los casos y se producen por hemólisis crónica. Los factores de riesgo que se asocian a la formación de cálculos biliares son edad, sexo femenino, pérdida rápida de peso, trastornos hemolíticos crónicos, obesidad y diabetes mellitus. Se estima que 80% de las personas con piedras en la vesícula tienen un curso asintomático, es decir, no presentan molestia alguna por la existencia de piedras en la vesícula biliar. Ahora bien, en los pacientes que sí presentan molestias, el síntoma característico es el cólico biliar, que consiste en la aparición repentina de un dolor intenso y constante en la parte superior derecha del abdomen, a veces con náusea y vómito. En más de un tercio de los pacientes, el dolor se irradia hacia la espalda y el hombro derecho. El cólico biliar se produce por la presencia transitoria de un cálculo en el conducto cístico, lo cual hace que aumente la presión intravesicular y se produzca distensión de las paredes de la vesícula. La expulsión del cálculo a través del conducto cístico o, más frecuentemente, su regreso a la luz vesicular suelen ir seguidos de alivio del dolor. Así, por lo general, el dolor cede espontáneamente con fármacos espasmolíticos o con remedios caseros en menos de 6 horas y después pueden persistir algunas molestias gástricas durante un día o dos para reaparecer en algunos días, semanas o meses después. Si el cólico biliar se prolonga más de 6 horas desde su inicio, es muy probable que la situación se esté complicando. Si se presenta fiebre, se deberá sospechar de complicaciones. La más frecuente es la colecistitis, que consiste en la inflamación aguda de la vesícula.
Otras son la obstrucción de la vía biliar por cálculos, es decir, coledocolitiasis, la infección de la bilis contenida en los conductos, llamada colangitis, o la inflamación del páncreas, esto es, pancreatitis biliar aguda. La presencia de piedras en la vesícula se sospecha en pacientes con cólicos biliares. La ecografía abdominal es la prueba de elección para detectarlas. Debido a que la mayoría de los pacientes con cálculos biliares son asintomáticos, es común que estos se descubran en una ecografía realizada por molestias digestivas o por otras razones. Respecto del tratamiento, en los casos de cálculos asintomáticos se debe mantener una conducta expectante. No se recomiendan remedios, medicamentos ni cirugía a menos que la enfermedad cause síntomas. Cuando se presenta un cólico biliar, el primer objetivo es quitar el dolor, lo cual se puede lograr con antiespasmódicos, por ejemplo, iosina, 20 miligramos por vía intramuscular o intravenosa. Tras la primera dosis, podría ser necesaria una nueva aplicación a las 4 horas con objeto de conseguir la completa resolución de la crisis dolorosa. Si coexisten náusea o vómito, se puede usar un antiemético como metoclopramida, 10 miligramos cada 6 horas por vía oral. También hay remedios caseros para el cólico biliar. Aquí van 2 de ellos. Puede elegir el de su preferencia. 1. Preparar en un vaso jugo de manzana natural y agregarle 2 cucharadas soperas de vinagre de manzana. Tomarlo al inicio del dolor biliar y, en caso necesario, repetir un vaso más a las 3 o 4 horas. Y 2. Hervir en 1 litro de agua 10 hojas de hierbabuena, 1 cucharada de polvo de cúrcuma y 1 pizca de pimienta negra. Dejar enfriar, colar y tomar un vaso al inicio del cólico. En caso necesario, se puede tomar otro vaso a las 3 o 4 horas. No obstante, se estima que hasta 70% de los pacientes con cólicos biliares presentan nuevos episodios dolorosos en los siguientes 2 años, en cuyo caso el tratamiento definitivo es la eliminación quirúrgica de la vesícula biliar, procedimiento llamado colecistectomía. Esta operación es muy segura en manos expertas. La técnica que más se utiliza se denomina colecistectomía laparoscópica. En este procedimiento se hacen incisiones quirúrgicas pequeñas que permiten una recuperación más rápida. Por lo regular, un paciente puede salir del hospital para irse a casa un día después de la cirugía. En el pasado, casi siempre se hacía una colecistectomía abierta. Sin embargo, ahora esta técnica es poco común. Tras la operación, en la gran mayoría de los pacientes no quedan secuelas ni efectos secundarios. Solo en un porcentaje de menos de 10% suele presentarse diarrea transitoria no complicada. Para la disolución de los cálculos biliares en pacientes que rechazan la cirugía, el tratamiento se realiza con ácido ursodesoxicólico en dosis de 8 a 10 miligramos por kilogramo de peso por día, distribuidos en 2 o 3 tomas diarias durante 1 a 2 años. Sin embargo, este tratamiento está indicado solo en pacientes con una vesícula funcional y cálculos radiotransparentes que tienen más probabilidades de estar formados por colesterol, preferentemente menores de 15 milímetros, que ocupen menos de 30% del volumen vesicular. No obstante, más de 70% de los pacientes con colelitiasis biliar sintomática no reúnen los criterios para utilizar este tratamiento y las tasas de recurrencias son altas.
Por tanto, este tratamiento ha caído en desuso, al igual que la litotricia, que consiste en la disolución de las piedras mediante ondas de choque por sus efectos secundarios y las recurrencias de las piedras. Por último, finalizamos diciendo que si ya se han desarrollado complicaciones, esto es, colecistitis, coledocolitiasis, colangitis o pancreatitis biliar, por lo general se requiere ingreso hospitalario en donde los especialistas realizarán el tratamiento específico.